Bendiciones para todos en sus casitas. Acabo de tener un diálogo con una persona no católica acerca de la Santa Cena. Nosotros le llamamos Eucaristía. En un tiempo se le llama misa, pero también ha recibido el nombre de fracción del pan, la Cena del Señor. Eucaristía, que viene de un término griego que significa acción de gracias, porque nuestro Señor tomó pan, dio gracias. Entonces se llama acción de gracias, Eucaristía. Pero ¿qué es importante? Me decía esta persona que en la denominación de ellos también hacen la Santa Cena. Y pues ahí ¿qué se puede hacer? Primero que todo debemos entender que la Eucaristía, llámele Santa Cena, la Cena del Señor, la Santa Misa, la Eucaristía, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles. ¿Sí? Lo encontramos en Mateo 26, 26. Dice: mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos, diciendo: beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Entonces instituye la fracción del pan como su cuerpo y su sangre. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo es sacerdote, sumo sacerdote a la manera de Melquisedec, porque según Génesis 14:18 dice: también Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Entonces nuestro Señor los envía a ellos a ofrecer pan y vino. Y ha sido, a manera de tradición, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor entregado por sus apóstoles. ¿Qué nos dice 1 Corintios 11 del 23 en adelante? Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor, y que yo a mi vez les transmití, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. Dice: de manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Por eso en la Eucaristía nosotros decimos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Ahora, ¿por qué San Pablo viene a escribirnos y a rectificarnos nuevamente esa cena del Señor, esa fracción del pan, esa misa, esa Eucaristía, esa acción de gracias? Porque había un problema en Corinto. Ese problema no lo entendían desde el capítulo anterior, se los viene a explicar. 1 Corintios 10:16 en adelante dice: cuando bebemos de la copa bendita por la cual bendecimos a Dios, participamos en común de la sangre de Cristo. Cuando comemos del pan que partimos, participamos en común del cuerpo de Cristo. Dice: aunque somos muchos, o sea, estamos por todo el mundo. Recuerden que la iglesia es universal. Todos comemos de un mismo pan, y por esto somos un solo cuerpo, y el cuerpo es la iglesia. Entonces, aunque la iglesia es mucha, todos comemos de un solo pan, que es Cristo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué San Pablo en el capítulo 11 nos lo reafirma? Porque había un problema. En Corinto, desde el versículo 11:17 en adelante, 1 Corintios, había un problema. Dice: al escribirles lo que sigue, no puedo felicitarlos, pues parece que sus reuniones les hacen daño en vez de hacerles bien. En primer lugar, se me ha dicho que cuando la comunidad se reúne
hay divisiones entre ustedes. Y en parte creo que esto es verdad. No cabe duda de que ustedes tienen que dividirse en partidos para que se conozca el valor de cada uno. El resultado de esas divisiones es que la cena que ustedes toman en sus reuniones ya no es realmente la cena del Señor. ¿Sí? No es la cena del Señor. Es como una profecía a lo que se está cumpliendo. Hoy en día, todas las 100,000 iglesias protestantes en el mundo creen hacer algo que está ordenado de nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, a su iglesia apostólica. ¿Sí? Es un mandato, por eso se llama sacramento. Y este mandato, este sacramento, se debe realizar o se hace todos los días. ¿Por qué todos los días? Ya les he explicado de que el templo de Jerusalén tenía un antes del velo y un después del velo. Con el rasgamiento en la cruz de nuestro Señor, que se rasga el velo, se abre el cielo, Él como sumo sacerdote entra una vez y para siempre en el lugar santo de los santos, que ahora es el cielo, y en la tierra queda la primera parte. Lo que antes era detrás del velo, ahora se hace en la tierra, la primera parte. Por eso debemos entender lo que nos dice Hebreos 9:6. Dice: preparadas así las cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte de la tienda para celebrar los oficios del culto. Entonces, quien oficia, quien representa o quien hace un culto es un sacerdote. ¿Sí? Ya Cristo como sumo sacerdote entró una vez y para siempre en el lugar, en el cielo. Por eso en el cielo hay un coro celestial entre ángeles y santos que dicen santo, santo, santo. ¿Sí? Entonces todos los días se hace en la tierra ese culto. Y ese culto tiene que estar acompañado por la Eucaristía. Si no hay Eucaristía, no hay culto. Veámoslo a ver. Dice Hechos 2:46. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos. ¿Qué nos decía 1 Corintios 10:16? Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, ¿qué sucede? Es importante entender cómo inició la iglesia. Si son un grupito pequeño, se puede fraccionar pan bendito por el ministro y repartirlo, pero como ya la iglesia es universal, la iglesia se tuvo que organizar y organiza lo que conocemos como hostias, que es una fracción de pan. Es pan, pero es un pan bendecido por el sacerdote, como en lo que conocemos como transustanciación, que es el momento donde por efusión del Espíritu Santo se hace presente el cuerpo, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo en el pan y el vino. Pero vamos unos versículos atrás, dice en versículo Hechos 2:42, y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Entonces, la enseñanza apostólica no puede estar aparte de la fracción del pan. Por eso hay personas, por ejemplo, he escuchado a una adventista diciendo que se reunían el sábado, que Cristo iba a los judíos en la sinagoga, que Pablo según su costumbre. No, una cosa es a la comunidad y otra cosa es en iglesia, como iglesia. Entonces ya como iglesia se congregan todos los días, porque es la primera parte en el tabernáculo, se congrega todos los días en la enseñanza de los apóstoles, en la fracción del pan y las oraciones, todos los días desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en tiempo pasado, Hechos 2:46, todos los días se reunían en el templo, ¿sí? Y en las casas, porque en ese entonces no había parroquias, catedrales como tenemos hoy, un lugar bonito para celebrar eso que antes se venía haciendo y que después se hizo en las catacumbas, y ya con el edicto de Milán pues ya se empezó a tener libertad y se empezó a hacer en lo que conocemos hoy como parroquias. Pero es esa casa donde la comunidad, la iglesia, se congrega. Entonces, en división, la cena del Señor no es la cena del Señor. Esto funciona en unidad. Aunque somos muchos, todos comemos
de un mismo pan.